Vamos a hablar hoy de, diga conmigo, tres palabras. Tres palabras, diga, tres palabras. La primera palabra se llama coronas, la segunda recompensa y la tercera galardones. Entonces, tres palabras. Aun cuando es un tema muy largo, pero usted va a tener en cuenta tres palabras. La primera palabra se llama coronas, la segunda palabra recompensas y la tercera galardones. Bueno, me van a ayudar. La primera palabra, ¿cuál es? Coronas. La segunda y la tercera, galardones. Entonces, vamos a observar esas tres palabras con un sentido muy importante. La palabra dice en Apocalipsis capítulo número 22, en el versículo número 12, ya ha pasado la gran tribulación aquí en este capítulos 21 y capítulos 22, y Dios, en la persona de Jesucristo el Señor, viene una palabra tremenda. Dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí aparecen dos de las palabras. Viene la palabra ¿cuál? Galardón y recompensa. Ahora, Jesús viene pronto a buscar a los suyos. ¿Lo creemos? Pero Él no viene con las manos vacías. Él viene con unas coronas, recompensas y galardones con Él. Y a través de esta enseñanza, yo lo que quiero compartir con ustedes es tener una visión de eternidad del servicio que usted presta. Una visión de eternidad del servicio que usted presta en la iglesia. Del servicio que usted presta como creyente. Esta recompensa, este galardón, esta corona, nos habla que hay más y más y más en Él. Él desea recompensarnos y de hecho lo hace. Ahora, recibiremos como cuerpo de Cristo una gran recompensa. La gran recompensa es que viene por su iglesia. ¿Él viene qué? Por su iglesia. Pero que a la par que viene por su iglesia, viene con recompensas, con coronas y con galardones. ¿Cómo entender esto? Siendo que predicamos el mensaje de la palabra bajo el evangelio en la dispensación de la gracia. ¿Cómo entender esto y no confundirlo tratando de decir es que yo me gano esto porque yo estoy tratando de competir con otros? No. Podemos entender bajo la revelación del evangelio que no hay contradicción ninguna entre la recompensa, las coronas y los galardones y la dispensación en la gracia en la cual estamos. No hay incompatibilidad, son totalmente compatibles. Vamos a una escritura que Jesús todavía no había acabado su obra. Es más, estaba hablándole a sus discípulos. Y está en el capítulo número 10 del libro de Mateo. El capítulo 10, 11 y sobre todo el capítulo 12 es el capítulo que quiebra todo el evangelio de Mateo. Porque en el capítulo 12 renunciaron a Jesús, hablaron mal de Jesús los judíos. Pero en el capítulo 10 él dice algo muy importante en el versículo 41. Ubique capítulo 10, verso 41. Y todavía no había comenzado el evangelio de su extraordinaria gracia bajo la nueva dispensación. Mire lo que dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y al que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Verso número 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Impresionante. Dios nos va a recompensar por haberle alcanzado un vaso de agua fría a una persona que lo necesita.
Tremendo. ¿No le parece maravilloso? Ahora, la recompensa no se basa en tu mérito personal. Pasa por el trabajo del Señor sobre ti, en ti y a través de ti. Amén. Ahora, es algo muy simple dar un vaso de agua o no, de agua fría para alguien que lo necesite. Si eso Dios lo recompensa, ¿cómo no será con otras cosas que son más profundas? Ahora, Dios es el que va a proveer recompensa para nuestras vidas. Voy a volverlo a decir. Dios va a traer recompensa a nuestras vidas. Ayer hablé de 10 puntos acerca del servicio. 10 puntos acerca del servicio. Dios te va a recompensar a ti de acuerdo al servicio que prestas a los santos de Dios. ¿Estamos? Ahora, pero tú tienes que estar en la silla adecuada, en el llamado adecuado, porque si estás en la silla inadecuada, recuerde, o en el llamado que no te pertenece, no vas a recibir ese tipo de recompensa, pero Dios te va a dar una recompensa. Los pastores que están aquí, los pastores que estamos aquí, vamos a recibir recompensa no de apóstoles, sino de pastores, porque somos llamados a ser pastores. No vamos a recibir recompensa de ser los directores de alabanza, porque nosotros no somos los directores de alabanza, pero vamos a recibir ¿qué? La recompensa del llamado que Él mismo nos ha dado. De acuerdo al don, va a haber una recompensa, un galardón y una ¿qué? Una corona. Ahora, ningún don es más importante que otro, pero hay dones más visibles que otros. ¿Estamos? Ahora, observe lo siguiente, escriba esto. Cuando la iglesia sea arrebatada, en el rapto de la iglesia, iremos al tribunal de Cristo. Iremos al tribunal de Cristo con un doble propósito. Un doble propósito, diga conmigo, doble propósito. Número uno, vamos a ser examinados en lo que hicimos como creyentes. Primer propósito, examinados en lo que hicimos como creyentes. No para la salvación, de ninguna manera, sino cómo vivimos nuestra vida de acuerdo a su gracia maravillosa y cómo caminamos y dejamos que el Señor se moviera en y a través de nosotros. ¿Cómo caminamos en el Espíritu? ¿Cómo caminamos de acuerdo a la nueva naturaleza que hoy hemos hablado en la adoración? Y número dos, se nos va también a recompensar en cómo nos desarrollamos como hijos de Dios. Cómo vivimos como creyentes y cómo nos desarrollamos como hijos de Dios. Ahora, yo quiero ir a una escritura, tengo muchas escrituras, pero quisiera que fuéramos a una escritura extraordinaria que está en el libro de Hebreos, capítulo 11. Entonces vamos a mirar hoy dos grandes escrituras. La primera, Hebreos, capítulo número 11, el versículo número 6, y la segunda va a estar en Primera de Corintios, capítulo número 3. La primera, ¿cuál está? Hebreos, capítulo número 11, el versículo número 6. Pero quiero leerlo desde el verso número 5. Si me colocas desde el verso número 5 sería extraordinario. Mire lo que dice el texto. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Estaba hablando como del rapto de la iglesia. Oh, interesante. Entonces vamos a juntar eso. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Voy a leerlo de otra versión. Mire cómo dice otra versión. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había ¿qué? Trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, Enoc es un símbolo de ¿qué? De el rapto de la iglesia.
¿Estamos? Del rapto de la iglesia. Y ahí vamos a recibir en el rapto de la iglesia tres cosas. Número uno, ¿cuál? Vamos, las tres palabras. Número uno, corona. Número dos, recompensa. Número tres, galardones. Ahora, dice, y Dios lo traspuso, Dios lo trasladó, y antes que fuese traspuesto, trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿qué hizo que Enoc agradara a Dios? El versículo 6 nos da la respuesta de qué fue lo que hizo que él agradara a Dios. Dice el verso 6. A veces hablamos del verso 6, pero no lo conectamos con el versículo 5. Dice, pero sin fe, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay que conectar a Enoc, que fue traspuesto, como la iglesia será trasladada al Señor, dice, pero que él halló gracia ante Dios y él fue visto por Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira el verso número 7, mira el verso número 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, Dios nos está hablando, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, de lo que va a pasar después, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, pero sin fe es imposible que, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero voy a explicar algo y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, quiero explicar ese versículo 6 conectándolo con el arrebatamiento de la iglesia y sabiendo que usted va a recibir tres cosas. Número uno, ¿qué? Número dos y número tres, galardones. Entonces dice, pero sin fe es que imposible agradar a Dios. ¿Qué hizo que Enoc agradara a Dios? ¿Su buen comportamiento? No, que le creyó al Señor. Entonces caminó con Dios, le agradó a Dios porque caminó con Dios. Todavía no existía la ley, todavía no existían los mandamientos, pero él le creyó a Dios y caminó con Dios. Entonces usted empieza a caminar. Hoy caminamos no por vista, sino caminamos por fe. Entonces cuando caminamos por fe en la obra de Cristo, el Señor, entonces Dios da testimonio que le agradamos a Él. Gloria a Dios. Dios da testimonio que le agradamos a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿de cuál fe está hablando? Siempre que se habla de fe, está en relación a la justicia de Dios. Escúcheme bien. Siempre que se habla de fe está en relación a la justicia de Dios. Yo quiero que usted tenga eso claro. Cuando se habla de fe en el Nuevo Testamento, se habla de fe en la obra del Evangelio, en la justicia de Dios. Siempre está conectada la fe a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque dice porque en el Evangelio se revela que la justicia por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Significa que cuando se habla de fe, se habla en relación a la obra de la justicia, al Evangelio. Aleluya. Hoy voy a volverlo a decir. Cuando se habla de fe, siempre está en relación a ¿qué? Al poder del Evangelio. Siempre, siempre, siempre. No se habla de fe sin consistencia, sin un objeto, sino al poder
del evangelio. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, dice en la versión Reina Valera 2015. Pero en la versión 1960 dice, crea que le hay. El texto original dice lo siguiente, escúcheme bien que le va a servir. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Crea que Él es. Crea que Él es. No que existe, no, la traducción no es correcta, sino que crea que Él es. ¿Quién es Él? Dice, yo soy el gran yo soy. O sea que se revela que Él es el gran yo soy. O sea que se revela que Él es la justicia de Dios. Que se revela que Él es el buen pastor, que Él es la justicia, que Él es el santo, que Él es la prosperidad, que Él es la provisión, que Él es el sanador, que Él es el gran yo soy. Dios. O sea que lo que le va a traer galardón a usted es que usted entiende que sus coronas, recompensas y galardones vienen por creer en la obra perfecta de Jesucristo. Es imposible agradar a Dios si usted no cree que Él es. ¿Usted cree que Él es? Jesús dijo 7 grandes yo soy. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor. Él es el gran yo soy. O sea que cuando entendemos que Él es, podemos entender toda la Biblia. Toda la Biblia lo entendemos desde saber que Él es el gran yo soy. Y eso va a traer coronas, recompensas y galardones. Aleluya. Pero Dios te va a recompensar, aun que sea ¿por qué? Por un vaso de agua fría que le diste a alguien, pero porque tú entiendes que Él es el gran yo soy. Aleluya. Entonces, mire lo que dice la escritura. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿usted agrada a Dios? ¿Usted agrada a Dios? Dígame, ¿usted agrada a Dios? Claro, porque usted creyó en la obra de Jesucristo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. No olvide, cambia esa palabra, crea que le hay, no, crea que Él es. Esa es la versión original. Crea que Él es. Que Él es el gran yo soy. Eso cambia la perspectiva del texto. Y que es galardonador de los que le buscan. Él es que galardonador. Ahora, la palabra galardonador es una palabra extraordinaria. Y voy a decírsela de una manera muy simple. Esta palabra galardonador solamente aparece en este versículo. En todo el Nuevo Testamento, en esta traducción, galardonador. Hay la palabra galardones, pero es otra palabra diferente a esta que voy a decir. La palabra galardonador solamente ocurre ahí en el Nuevo Testamento, en ese solamente versículo. Usted dice, ¿pero qué? Mire lo que significa esto es tremendo. Galardón, galardonador de los que le buscan. Entonces voy a explicar dos palabras. La palabra galardonador, primera, y la segunda palabra, ¿cuál sería? La segunda de que hay en el versículo dice galardonador, y la segunda palabra que tendríamos que explicar, ¿cuál? De los que le ¿qué? Buscan. Entonces voy a explicar dos palabras. La palabra galardonador y la palabra buscan. ¿Estamos? Ahora, de acuerdo a su don, a su llamado, Dios va a traer coronas, recompensas y galardones. Pero aquí hay una palabra clave que se llama galardonador, y la segunda es de los que le buscan. ¿Cómo vamos? Cuando se habla de fe, ¿se habla fe en cualquier cosa? Siempre está relacionada ¿con qué?
con el evangelio, con la persona del Señor. Ahora, cuando usted, es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe Dios. No, que Él es. Que crea que Él es el gran yo soy y que es galardonador de los que le buscan. Entonces voy a explicar la palabra galardonador. Esta palabra solamente usada en este versículo en todo el Nuevo Testamento, galardonador. Entonces le voy a dar algo, dice, que le va a servir para los que escriben ahí. La palabra galardonador significa un regalo que es más que un salario. Un regalo que es más que un salario. O sea, la palabra original significa es un regalo que alguien lo tomó como un salario. Por lo tanto, el galardón es que él ganó el salario por ti. Uy, no está tan emocionado. Él dijo, tú no podías hacer nada para ganar tu salario porque se volvía una deuda, de acuerdo al libro de Romanos 4 al 5. Pero él dice, yo me hago el salario que tú no puedes pagar, yo me hago el salario que tú no puedes pagar y yo te lo regalo a ti mucho más allá de lo que tú puedes pensar o imaginar. Tremendo. Él dice, la justicia es un regalo, la justicia es la recompensa de Dios. La justicia es lo que agrada a Dios. ¿Qué agrada a Dios? Que creamos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando Él trae el galardón, está diciendo, mira, yo pagué un altísimo precio por ti. Yo pagué un precio que tú no podías pagar. Yo me hice maldición por ti. Yo me hice el salario, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces la paga, que es un salario, el salario del pecado es muerte. Yo me hice el salario del pecado para ti, pero el don gratuito mío es vida eterna en mi Hijo Jesucristo. O sea que se hizo un galardón para ti. Es el galardonador de los que le buscan. Estoy ayudando a ampliar el sentido de Hebreos 11:6. Él se hizo el salario porque la paga del pecado es muerte. Pero dice, yo me hago el don gratuito para ti. Yo te doy mi regalo a ti. Entonces, si tú crees en eso, significa que tú estás siendo agradado por Dios. Dios está agradado contigo. Dios está agradado contigo. Y entonces, como Él no viene con las manos vacías, te va a traer coronas, te va a traer recompensas y te va a traer ¿qué? Galardones. Aleluya. Pero dice, de los que le ¿qué? Buscan. La palabra buscan es una palabra bellísima. Vaya conmigo a Mateo 6:32. Mateo capítulo 6, verso 32. Y luego él vaya al versículo 33. Oh, esto es extraordinario. Usted dice, pero yo he leído muchas veces ese texto, pastor. Pero vaya a Mateo 6, verso número 32 y verso 33. No olvide que usted tiene tres palabras. La primera palabra se llama ¿qué? La segunda, la tercera, galardones. Mateo 6:32. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Todavía no había muerto en la cruz del Calvario, estaba comenzando su vida pública y dice en el versículo número 32. Busca el versículo 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan los gentiles? Todas estas cosas. Vaya al versículo 31, va a decirle qué buscan los gentiles. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. O sea, ¿cómo vamos a vivir en esta vida? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? La gente naturalmente en la vida dice, yo tengo que trabajar
para comer, para beber, para vestirme, para tener un techo, porque a mí me toca trabajar, es duro en la vida. Pero mire lo que dice Jesús en el verso 32. Pues los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuál es la palabra ahí? Buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, no, todavía deja el versículo número 32. La clave, escriba ahí, la palabra buscar aquí es diferente a la que voy a explicar en el versículo 33. La palabra buscar aquí significa buscar con todas las fuerzas, con mucho sudor y estrés. Es la palabra episeteo, significa buscar con todas las fuerzas, con mucho sudor y estrés. Entonces vuelve a buscar verso 31. ¿Qué hace la gente todos los días? Se afana diciendo que voy a comer, que voy a beber, que voy a vestir, cómo pago los servicios, cómo pago el agua, cómo pago el arriendo, qué voy a hacer para la vida. Eso está muy difícil, no sé qué, por eso no tengo tiempo de ir a la iglesia. No, a mí no me alcanza el tiempo, no sé qué. ¿Por qué? Porque él vive como si fuera un gentil. Se afana. Pero el verso 32 dice, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Usted es un gentil? Entonces, buscan significa es mucho trabajo con mucho sudor y estrés. Epiqueteseo significa en griego. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Verso número 33. Mira el verso 33. Oh. Mas buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero aquí el problema, observe esto, el versículo 32 aparece la palabra buscar, sí o no. Pero en el versículo 33 aparece la palabra buscar también, sí o no. Pero hay una diferencia. A veces no, cuando leemos la Biblia así rápido, nosotros no sabemos los versículos de memoria, pero a veces no entendemos de qué se trata. Dice aquí, buscad que primeramente. La palabra primeramente significa en orden de importancia, por encima de nuestros afectos. En orden de importancia. Busque en orden de importancia, por encima de tus afectos, por encima de tus sensaciones. Oh, tremendo. Pero dice buscar como primeramente. Pero la palabra buscar aquí no es con muchas fuerzas, con mucho estrés. Es la palabra, significa seteo. La palabra significa es estar hambriento de dar alabanza por un deseo profundo puesto por él. Ah, tremendo. Buscar significa estar ¿qué? Hambriento de dar alabanza. Es un deseo profundo puesto por él. Significa yo tengo un deseo profundo de profundizar y profundizar en su reinado. Su reinado es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted está buscando de esa manera, va a venir coronas, galardones y ¿qué más? Y recompensa. ¿Me están entendiendo por dónde vamos? O sea, no le está diciendo es, me toca venir a la iglesia, me toca hacer eso, porque significa mucho estrés y mucho trabajo. Tampoco es, no, a mí me toca trabajar, a mí no me alcanza el tiempo para ir a eso de la iglesia, porque yo tengo mucho trabajo en la vida. Cuando tenga tiempo, yo voy a servir al Señor. No, porque tú estás buscando como los gentiles, y tú no eres gentil. Tú no estás como un ¿qué? Con todas tus fuerzas, con mucho sudor y estrés. No, Él coloca un hambre y te da alabanza a Él y te da un deseo profundo
de profundizar en Él, de estar hambriento de la palabra, de analizar la palabra, de discernir la palabra, para que entiendas que su reinado es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo termina el versículo 33? Vuélveme a colocar el versículo 33. Mas buscad, ¿con qué? ¿Con mucho sudor? No. Primeramente, ya expliqué, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles? Que vamos a comer, que vamos a beber, donde vamos a vivir, ¿serán qué? Añadidas. O sea, Dios quiere suplirlas, ¿sí o no? Claro, porque eres un buen padre. Dios quiere suplir tus necesidades, claro, pero tú dices, no, es que a mí no me alcanza la plata. ¿Sí ves? Tú estás pendiente, es como si fueras gentil. Pero aquí no somos gentiles, aquí somos hijos. Nosotros éramos gentiles, pero ahora hemos sido trasladados. Enoc fue trasladado, usted también ya fue trasladado. Usted nació de nuevo, fue trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es el reino de su amado Hijo? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a recibir usted? Coronas. ¿Qué más? ¿Cuál? Recompensas y galardones. Ahora, vamos a la segunda escritura que yo quiero compartir con usted. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo número 3. Tengo muchísimas escrituras para estudiar, pero como Enoc fue traspuesto, fue trasladado, y él agradó a Dios creyendo, Dios lo que lo arrebató. Como usted está creyendo, la iglesia va a ser arrebatada. Porque le cree a qué? A la palabra de gracia, de justicia, le cree, está creyendo en la obra perfecta de Cristo. Entonces Dios lo va habilitando para usted servir al Señor. Con los 10 puntos que vimos ayer, de acuerdo al don suyo, usted va a ser responsable de los dones, usted no va a ser perezoso, usted va a ser ferviente en el Espíritu, usted se va a meter con toda con el Señor, porque primeramente busca su reinado y toda su justicia. Uy, gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 3. La niña sí me ayudó bastante con el amén. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios capítulo número ¿qué? 3. Vamos a ubicar algunas cosas aquí en el versículo. Dice el verso número 10. Verso número 10. Voy a leerlo de la Reina Valera 60. Dice, conforme a qué? A la gracia, ¿a qué? A la gracia de Dios que me ha sido dada, con la gracia de Dios que me ha sido dada, Jesucristo. Yo como perito arquitecto, o sea, como un experto arquitecto, un experto en construcción, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Pablo dice, conforme a la gracia que le fue dada, él fue un perito arquitecto, es decir, un experto en construcción. La iglesia tiene que tener gente experta en construcción. Dice, uy, nos fregamos porque no tenemos arquitectos o ingenieros de la iglesia. No, la iglesia necesita que los pastores sean expertos arquitectos de la iglesia, que estén edificando la iglesia. Y hay un fundamento. La iglesia tiene un fundamento, pero cada uno mire cómo edifica y cómo sobreedifica. Mire el verso 11. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Él es el fundamento para poder tener ¿qué? Coronas
recompensas y galardones. ¿Estamos? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo es el fundamento. O sea, no estamos tratando de edificar la iglesia sobre otra cosa. Edificamos la iglesia desde la persona de Jesucristo y no sobre fundamentos vanos o sobre fundamentos falsos. Porque toda iglesia que se levanta sobre fundamentos falsos se destruye. ¿Está conmigo? O sea, no estamos edificando la iglesia sobre personalidades, sobre experiencias, sobre sentires, sobre emociones, sobre un espectáculo. Estamos edificando la iglesia sobre una persona que se llama Jesucristo y su obra terminada, perfecta. Entonces, lo que hace que una iglesia se mantenga en pie y que tenga forma, estructura, tamaño, crecimiento, es que tenga un fundamento firme. Ahora, hay iglesias que pueden crecer, las sectas también crecen, pero no tienen un fundamento fuerte y la vida de las personas no tiene fruto. Entonces, ¿cómo se ve que una iglesia es madura? Cuando la gente tiene el fruto del Espíritu Santo. O sea, tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando una iglesia es madura, se va fundamentando sobre ¿qué? Sobre las experiencias de las personas, ¿sí o no? Sobre los sentires de las personas, sobre los sueños de las personas. No, sobre la persona de Jesucristo. Entonces, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad del evangelio. No es lo que tú haces, es lo que Él hizo. No se trata de ti, se trata de Él. O sea, no estás compitiendo con nadie para tener galardones, recompensas y coronas. No estás tratando de ganarle a alguien. Estás corriendo tu propia carrera de fe. Estás corriendo la carrera de otro, sino tu propia carrera. Por ejemplo, una persona dice, no, pero es que esa iglesia tiene 1000 personas y yo solamente tengo 100 personas. No compitas con él. Tú tienes una carrera de fe. No es que mi hijo tal cosa y en cambio el otro hijo es más grande y juega mejor. No compitas con el otro hijo. Tú tienes una propia relación y tienes tu familia. ¿Estamos? Entonces, no, el que trata de compararse no es sensato. Ahora, escuchen. Verso número 13. No, perdón, verso 12. Verso 12. Y si sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Cristo, su obra terminada. Alguno edificare, ¿cómo? Oro, luego dice plata y luego ¿qué? Piedras preciosas. Luego dice que madera, heno y hojarasca. Entonces, hay dos tipos de materiales para levantar la iglesia a fin de que tengamos ¿qué? Coronas, recompensas o galardones. Entonces, primer tipo de materiales, hay unos primeros 3 tipos de materiales. Los primeros 3 se llaman oro, plata y piedras preciosas. Y hay un segundo tipo de materiales, madera, heno y hojarasca. 2 tipos de materiales. ¿Cuáles son los primeros? La segunda, plata y terceros, preciosas. Los segundos materiales, ¿cuáles son? Madera, heno y hojarasca. Mire el verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces,
Es muy importante saber que cuando predicamos el evangelio, si hay obras. Gracias por su entusiasmo. Hay obras. Las obras, las buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La obra de cada uno se hará manifiesta. Eso no va a decir si tú eres salvo o no, pero la obra será manifiesta. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será que revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Verso 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? ¿Recibirá qué? Oh. Entonces, vamos a hablar de cómo nosotros, qué materiales vamos a usar para recibir coronas, recompensas y galardones. ¿Están conmigo? Estamos pensando en la eternidad. Entonces, hay dos tipos. Colócame otra vez el versículo número 12, por favor. 12. Primero se llaman oro, plata y piedras preciosas. Digan, están debajo de la tierra. Están debajo de la tierra. Pero los otros, madera, heno y hojarasca, están sobre la tierra. Los primeros están debajo de la tierra. Los segundos están ¿qué? Sobre la tierra. Los de debajo de la tierra, ¿cuáles son? Oro, plata y piedras preciosas. Hablan de materiales duraderos, valiosos, de un altísimo costo, extraordinarios, no son fáciles de conseguir. Oh, son materiales profundos, materiales duraderos, de un altísimo costo, extraordinarios, permanentes, no son fáciles de conseguir. Eso habla de una enseñanza sólida, llena de revelación, de sabiduría. Eso es lo que Pablo habló en los capítulos 1 y 2 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 1 y Primera de Corintios 2 habla de materiales profundos, no de humana sabiduría. Ahora, hay muchas escrituras sobre eso. O sea, nosotros no edificamos sobre madera, heno y hojarasca, sino sobre ¿qué? Oro, plata y piedras preciosas. Entonces, ¿qué es el oro? El oro significa la gloria de Dios. Oh, tremendo. La gloria de Dios. Es la revelación del evangelio el que trae la gloria de Dios. Cuando el evangelio se revela, eso trae la gloria de Dios. Cuando la justicia de Dios, que es en Cristo, se revela, eso trae la gloria de Dios. Cuando está la gloria de Dios en una iglesia, todo empieza a brillar. Todo empieza a brillar. Hay riquezas, hay un peso fuerte, hay honra, hay honor y las personas florecen. Y Dios trae ¿qué? Coronas, recompensas y galardones. Porque Dios quiere recompensar a su iglesia con una iglesia que brille en este mundo. Porque nosotros brillamos en este mundo. Que vuestra luz brille. O sea que cuando la gloria de Dios está en una iglesia, significa que esos creyentes van a tener ¿qué? Brillo en la vida. Van a tener peso en la vida, van a tener influencia en la vida, van a tener una vida de un peso fuerte, van a tener honra, van a tener un honor, van a florecer las personas. Vienen riquezas en todos los órdenes de la vida. Oh, tremendo. O sea que el negocio empieza a florecer,
que la vida empieza a florecer, que los matrimonios florecen, que tienen un buen matrimonio, que la gente dice, no me casaba y ahora, no, es que yo creo que si yo me caso se me daña el matrimonio. No, si usted se casa, usted empieza a florecer en el Señor porque entiende el pacto del matrimonio. Entonces la persona empieza a brillar en la gloria de Dios. Porque el único evangelio que existe es el evangelio que trae la justicia de Dios en Cristo. Ahora, mire esto, el oro no puede mezclarse. Si usted mezcla el oro, pierde su calidad y su valor. Oh. Por eso usted no puede mezclar la revelación, que es hermosa, que es bella, que es poderosa, que es exuberante, con sus propias obras. Tiene que predicar el evangelio, porque ahí está la gloria de Dios. Entonces, cuando en una iglesia se predica el evangelio, tiene que venir la gloria de Dios. El que estaba endeudado sale de las deudas. El que estaba enfermo sale de la enfermedad. El que vivía peleando con su esposa se le acaban las peleas. Como diría un predicador la semana pasada, no tengo tiempo para las peleas, no tengo tiempo para el pecado. ¿Por qué? Porque está la gloria de Dios. Está la gloria de Dios, está la gloria, el oro. Cuando en una iglesia está la gloria de Dios, entonces hay riquezas. La gente empieza a diezmar, a ofrendar, y la gente no le da miedo a hacerlo. No tiene tiempo para vivir en sus propios pecados tampoco. Tiene tiempo para sembrar en el evangelio. Primeramente busca su reinado. ¿Qué es la plata? Es la obra redentora de Cristo. Es la salvación. Fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Siempre que se habla de plata, de acuerdo al contexto, en este contexto es la obra redentora de Cristo. Dios nos rescató por la obra redentora. Hay varias escrituras en el libro del Éxodo que habla de eso. Y número 3, ¿qué son las piedras preciosas? Son, escúcheme bien, los grandes tesoros de la revelación de la palabra. Que se enseñe el evangelio completo. Que se enseñe el evangelio, ¿qué? Completo. ¿Qué más son piedras preciosas? Para mí este significado que voy a compartir es precioso. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía en el pecho 12 tipos de piedras preciosas. 12 tipos de piedras preciosas. Estaban debajo de la tierra, eran muy valiosas y se las colocaba en el pecho el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote hacía toda su actividad de sumo sacerdote con las piedras preciosas colocadas en su pecho. Ahora, la Biblia dice que Jesús es el sumo sacerdote. Ya no estamos bajo el sacerdocio de Aarón, sino el de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es el sumo sacerdote que hoy en día ejerce su ministerio sacerdotal cuidando de nosotros. Aleluya. Él es la piedra de gran valor y nosotros en Él somos piedras preciosas. Él nos abraza su corazón y nos dice que nosotros somos amados incondicionalmente por Él. Él es el sumo sacerdote que te ama incondicionalmente. Y dice que tú eres una piedra de gran valor. Aleluya. Tú eres una piedra de ¿qué? De gran valor. Él dice que tú eres una piedra de ¿qué? De gran valor. Entonces, cuando tú entiendes eso, sabes que cuando viene el fuego que va a revelar eso, tú tienes oro, plata y piedras preciosas, vas a salir victorioso. ¿Por qué? Porque vas a tener coronas, recompensas y galardones, porque el Señor se ha metido en tu vida en toda su dimensión.
Pero hay, Primera de Corintios 3:12, ya voy a acabar, tengo muchas cosas, pero no importa. Madera, heno y hojarasca. ¿De qué habla madera, heno y hojarasca? Ahora, ¿cuál es el fundamento de las personas que construyen la iglesia con madera, heno y hojarasca? Pero ¿cuál es el fundamento? Primera de Corintios 3:11, ¿qué dice? Pero Primera de Corintios 3:11, ¿qué dice? Dice que nadie puede poner otro fundamento que el cual está puesto, que se llama ¿quién? Jesucristo. Entonces dicen, nosotros somos una iglesia cristiana, verso 12, verso 12, pero nosotros estamos edificando la iglesia con madera, heno y hojarasca. Escúcheme bien, hay mucha iglesia, las iglesias cristianas todas dicen que estamos edificando la iglesia ¿con qué? Sobre el fundamento que es Jesucristo, pero usan materiales de madera, heno y hojarasca, algunas de ellas. Usted jamás encontrará un religioso en la iglesia tradicional que no diga que el fundamento se llama Cristo. Pero ¿cómo edifica su iglesia? Con madera, heno y hojarasca. Y la obra de cada cual será revelada. Ahora, ¿cómo hoy edifica la iglesia? ¿Cómo está siendo edificada la iglesia en muchos lugares? ¿Los madera, heno y hojarasca están debajo de la tierra o sobre la tierra? Sobre la tierra. Esos son materiales baratos, fáciles de conseguir. Son las obras de justicia del hombre. Edifican la iglesia sobre el humanismo, sobre la religión, sobre la autojusticia, sobre el entretenimiento, sobre el marketing. Vamos a traer a tal cantante porque nos va a traer harta gente. Vamos a hacer un concierto para traer mucha gente, pero no están edificando sobre la palabra. Vamos a hacer cosas muy buenas, pero se acaba eso y no queda nada, solamente espuma, no sobre la palabra, no sobre Jesucristo. Entonces mire lo que dice Primera de Pedro 1, 23 al 25. Primera carta de Pedro 1, versos 23 al 25. ¿Lo tiene allí? ¿Me lo colocas, por favor? Dice, siendo renacidos, ¿cómo renacimos? ¿Renacimos o no renacimos? No de simiente corruptible, sino de simiente que incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire el verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Sigue. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La madera es el esfuerzo humano. El heno se realiza con la hierba y la hojarasca es totalmente pasajera. Todo se puede secar y allí no hay fruto. Una iglesia sin oro, sin plata y piedras preciosas se seca. No hay fruto. Es como una hierba que la hierba pasa y se puede quemar, pero no hay fruto. Entonces, no se preocupe por otros, preocúpese por edificar la iglesia con oro, plata y piedras preciosas, porque usted va a tener coronas, recompensas y galardones. Usted va a tener ¿qué? Coronas, recompensas y galardones. ¿Usted le creyó al Señor? Sí. ¿Cree en su obra perfecta? Sí. ¿Cree en el oro de la palabra, que es la gloria de Dios, la justicia de Dios, en la plata, en la obra redentora, en las piedras preciosas donde el sumo sacerdote es el Jesucristo, que es su único y suficiente Salvador e intercesor? Entonces usted está anclado en la roca.
que se llama Jesucristo, y va a recibir, cuando Cristo venga por su iglesia, va a ser trasladado, así como Enoc fue trasladado, y usted va a recibir coronas, recompensas y galardones. Coronas, recompensas y galardones. La religión siempre va a querer meterse en la iglesia, va a tratar de levantarla con obras muertas, pero estos materiales no resisten el fuego, se queman fácilmente. ¿Se queman qué? Fácilmente. El fuego va a mostrar la calidad de la obra de la edificación de la iglesia. Pero qué poderosos son los materiales de oro, plata y piedras preciosas, porque vamos a recibir coronas, recompensas y galardones. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya, aleluya. Verso número 14 y verso 15. Voy terminando. Verso 14 y verso 15. Dice, verso 14. 1 Corintios 3, 14. Dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso no tiene nada que ver con el purgatorio, que no existe. Bien, está hablando de la obra como está siendo edificada la iglesia. Verso 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu mora en ustedes? Ahora está diciendo que la iglesia es un edificio, pero aquí dice que la iglesia es un templo. Está hablando de la iglesia como edificio y ahora la iglesia como un templo. Pero ¿cómo está edificando? Usted es un templo santo en el Señor. Está hablando de la iglesia como un templo santo en el Señor. Verso 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiero terminar con esa parte del verso número 17. El término que usa aquí es fuerte: Dios le destruirá a él. ¿Qué significa? No se está hablando de la pérdida de la salvación, no. Lo que está hablando es que ese obrero será salvo, pero no va a tener ni recompensa, ni galardones, ni coronas. Porque está edificando la iglesia con religión, con humanismo, con obras de propia justicia, y no con oro, plata y piedras preciosas. Aleluya. Y entonces, ¿cuáles son las coronas? Los galardones y las recompensas son 5, que algún día explicaremos los cinco que hay en la iglesia, porque no tenemos el tiempo para explicar. Pero usted va a recibir coronas, recompensas y galardones. Usted puede mirar en la parte de atrás y usted colocó, mire atrás, allá hay galardones, galardones, galardones. Mire allá un título, se llama galardones. Dios va a traer galardones a la iglesia. Dios va a traer galardones a esta iglesia. Dios va a traer galardones, va a traer coronas y va a traer recompensa. Pero edifique, pastor, la iglesia con el oro, con la plata y ¿con qué? Con las piedras preciosas. No con madera, ni con heno, ni hojarasca. Porque Cristo viene pronto por su iglesia, va a trasladar a su iglesia, pero sin Cristo es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que lo busque crea que Él es, y que es galardonador de los que le buscan. Él es el salario de nuestra victoria.